El siglo XX es, a día de hoy, probablemente el siglo más intenso, violento y con más cambios sociales de nuestra historia conocida. En esta serie de 10 episodios vamos a ir analizando década por década los hechos más importantes que sucedieron en estos increíbles 100 años y que nos ayudan a entender cómo es nuestra sociedad a día de hoy. Acompáñanos en este viaje por el apasionante siglo XX. ¡Comenzamos! ¡1! Descubrimiento del Machu Picchu, 24 de julio de 1911. En 1911, Hiram Bingham, un profesor estadounidense de Historia de Sudamérica en la Universidad de Yale, inició una expedición para localizar la ciudad inca de Vilcabamba, baluarte de la resistencia contra los españoles. Al llegar a una planicie limitada por quebradas, un arrendatario de aquellas tierras que vivía allí, Melchor Arteaga, les informa de la existencia de abundantes ruinas en las inmediaciones del Cerro Machu Picchu, las cuales podrían ser de su interés. El 24 de julio, la expedición, junto a Arteaga y un sargento de la Guardia Civil peruana de apellido Carrasco, se encaminan hacia ellas. Tras un agotador trayecto, pasado el mediodía llegaron a una choza, donde dos campesinos llamados Melquíades Richarte y Anacleto Álvarez los acogen. El equipo de Bingham se queda charlando con los dos hombres, mientras que el hijo de uno de ellos condujo al profesor hasta donde se asomaban imponentes edificaciones de piedra cubiertas por un manto verde de espesa vegetación, evidentemente abandonadas desde hacía mucho tiempo. Luego de realizar su hallazgo, Bingham junto con su equipo retornan 3 veces más, en 1912, 1914 y 1915. Durante las excavaciones descubren numerosas vasijas y objetos de bronce, cobre y plata, así como utensilios y herramientas de piedra. También hallan 135 cuerpos y otros grupos arqueológicos en los alrededores. Aprovechando estas exploraciones por las inmediaciones del lugar, crearon los primeros mapas que conducían a la ciudad inca de Machu Picchu. Si bien Hiram Bingham no la descubrió realmente, ya que otros viajeros la habían visitado antes, y los naturales de la zona conocían e incluso vivían en su emplazamiento, sí se le puede dar el mérito de excavarla, investigarla y darla a conocer al mundo. 2. Hundimiento del Titanic, madrugada del 14 al 15 de abril de 1912. Desde que el hombre decidió aventurarse a surcar las aguas, se han sucedido innumerables hundimientos que han dejado como consecuencia decenas de miles de personas ahogadas y otros tantos navíos sumergidos para siempre. Sin embargo, muy pocas personas podrían nombrar uno solo de esos navíos, a excepción del famosísimo RMS Titanic, el hasta entonces buque de pasajeros más grande del mundo. El barco que, según su diseñador, ni Dios podía hundir. El barco que en su viaje inaugural naufragó en las frías aguas del Atlántico Norte con algunas de las personas más poderosas y ricas del mundo. Diseñado para ser lo último en lujo y comodidad, también fue pionero en la implementación de nuevas medidas de seguridad, como los mamparos de su casco o la instalación de compuertas estancas activadas a distancia. Misteriosamente, solo portaba botes salvavidas con capacidad para evacuar a poco más de la mitad de pasajeros que iban en su viaje inaugural y un tercio de su capacidad total, 1.178 personas para una capacidad de 3.547. El Titanic zarpó de Southampton el 10 de abril de 1912 y tras una travesía de 4 días con 2 paradas, una en Cherburgo, Francia, y la otra en Queenstown, Irlanda, chocó contra un iceberg a las 23:40 del 14 de abril, hundiéndose por completo tras 2 horas y media de agonía. Murieron en el incidente 1.496 personas de las 2.208 que iban a bordo, en su mayoría hombres, debido al protocolo de las mujeres y los niños primero. Este suceso conmocionó al mundo y como consecuencia se implementaron importantes mejoras en la seguridad marítima, así como la creación del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el conocido como SOLAS por sus siglas en inglés. El 1 de septiembre de 1985, una expedición dirigida por Jean-Louis Michel descubre el pecio del Titanic 625 kilómetros al sudeste de Terranova a 3.821 metros de profundidad, proporcionando al mundo imágenes del estado actual del buque, partido en 2 y con un aspecto terroríficamente fantasmal.
El descubrimiento de los restos del navío propició el interés de la gente por el Titanic, así como el envío de más expediciones, proporcionando nuevas imágenes y la extracción de numerosos objetos y restos del barco que serían analizados y expuestos por todo el mundo. Este nuevo interés por el tema, así como la obtención de imágenes y objetos de los restos, añadido a los testimonios de los supervivientes, hizo que surgieran numerosas teorías que cuestionan la versión oficial del hundimiento como consecuencia de un choque fortuito contra un iceberg. Desde que el Titanic nunca se hundió y fue intercambiado por su hermano gemelo, el RCM Olympic, para estafar al seguro, tras una colisión previa con un barco de guerra, hasta el hundimiento por parte de un torpedo lanzado por un submarino alemán, la teoría que más ha calado entre los aficionados a este tema es la de que se hundiera a propósito por sus propios dueños, colocándole 4 cargas explosivas en zonas sensibles del barco para así hundirlo y matar a una serie de personas que iban a bordo. Estas personas eran los empresarios y multimillonarios Benjamin Guggenheim, Isidor Straus y John Jacob Astor, poderosos opositores a la creación de un organismo privado de control financiero y regulador del suministro de dinero en la economía llamado Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. J.P. Morgan, importante banquero y empresario, era propietario de la IMM, quien a su vez era propietaria de la White Star Line, la naviera dueña del Titanic y todos los buques de la clase Olympic, así como uno de los impulsores y defensores de la creación de la Reserva Federal. Morgan tenía que ir también en el barco. Contaba con una lujosa suite y un baño especialmente diseñado para él. Sin embargo, decidió cancelar su viaje a último momento, aludiendo que quería comprar tapices para su colección de arte, esquivando la muerte y el desastre. La muerte de estas 3 personas en el naufragio dejaron el panorama idóneo para J.P. Morgan y sus socios, quienes crearon al año siguiente la Reserva Federal de los Estados Unidos, creación que fue aprobada por el Congreso. 3. Henry Ford introduce la cadena de montaje. 7 de octubre de 1913. Henry Ford, empresario estadounidense y fundador de la compañía Ford Motor Company, implementó el 7 de octubre de 1913 la primera línea de ensamblaje automático en su fábrica de Highland Park. Esta modalidad de producción está basada en la diversificación y separación de las diversas etapas que conforman un proceso de producción, optimizando los recursos disponibles y consiguiendo un mejor rendimiento. Gracias a este sistema de producción, se modernizó tanto la industria automovilística como las industrias de otros sectores, reduciendo los precios y abaratando productos que antes eran considerados de lujo, poniéndolos a disposición de un mayor número de consumidores. Otro de los cambios que propició la introducción de la cadena de montaje en las fábricas fue la reducción del tiempo de fabricación, así como los costes, lo que permitió la reducción de la jornada de trabajo, así como el incremento del sueldo de sus empleados. Sin embargo, a pesar de los beneficios, la introducción de esta nueva manera de fabricar productos también trajo ciertos inconvenientes, como la monotonía en el desarrollo del trabajo de los obreros, la dificultad de readaptar a los operarios a nuevas tareas debido a la gran especialización de sus funciones, así como que la constante innovación tecnológica hace que se deba cambiar por completo la cadena de montaje al tiempo que se mejoran las técnicas y herramientas de fabricación, con los costes para la empresa que eso tiene. 4. Atentado de Sarajevo, 28 de junio de 1914. El heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía, se encontraban el 28 de junio de 1914 de visita oficial en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina. El itinerario del día iba a comenzar por una visita al ayuntamiento y más tarde al Museo Nacional. Sin embargo, una serie de ataques perpetrados por un grupo de serbobosnios acabaron con la vida de ambos y, como consecuencia, con la de millones de personas. En 1914, la situación en el viejo continente estaba bastante tensa, y en la península de los Balcanes mucho más. Aprovechando el momento de decadencia que estaba viviendo el Imperio Otomano, el Imperio Austrohúngaro invadió Bosnia, que tras el Tratado de Berlín de 1878 quedó bajo administración austrohúngara, aunque oficialmente seguía perteneciendo a los turcos. En dicho tratado también se reconoció a Serbia como Estado soberano, Estado que se fue acercando cada vez más a la potencia rusa, y que en las décadas siguientes tendría numerosos conflictos con sus países vecinos, conquistando Macedonia y Kosovo durante las guerras de los Balcanes.
4 años antes, en 1908, el Imperio Austrohúngaro se anexionó finalmente a Bosnia como una provincia propia. Tanto este movimiento como los de Serbia estuvieron a punto de constar una guerra, y las relaciones entre ambos se fueron tensando cada vez más. En este contexto de enfrentamiento y tensa paz, se empiezan a crear grupos nacionalistas bosnios y serbios compuestos tanto por civiles como por militares e integrantes de la administración, que planifican y ejecutan diversos intentos de asesinato contra distintas autoridades austrohúngaras. Una de esas organizaciones era Joven Bosnia, organización a la que pertenecían los que realizaron el atentado contra el archiduque, la cual estaba relacionada con la organización La Mano Negra, con conexiones con el gobierno serbio y cuyo objetivo era liberar los Balcanes del dominio austrohúngaro y unir las naciones eslavas en un estado federal liderado por Serbia. La mañana del 28 de junio, Danilo Ilic, líder de la organización Joven Bosnia, colocó a los integrantes del grupo a lo largo de la ruta de la comitiva imperial para asegurarse que si uno fallaba, habría otro a continuación que finalizara la tarea. La comitiva pasó delante de los dos primeros hombres sin que estos pudieran reaccionar. Sin embargo, a las 10:10, el coche de Francisco Fernando se acercó a Nedeljko Kabrinović, quien se acercó y lanzó una bomba, que tras rebotar en la capota cayó al suelo y explotó bajo el coche siguiente, dejando 20 heridos, pero al objetivo sano y salvo. Kabrinović, tras lanzar la bomba, se traga una pastilla de cianuro y se lanza al río, con la mala suerte que vomitó el veneno debido a que la cápsula de cianuro estaba en mal estado y que encima el río solo tenía 12 centímetros de agua en esa época del año, por lo que es linchado por la multitud y posteriormente capturado por las autoridades bosnias. La comitiva salió rápidamente en dirección al ayuntamiento, donde se detuvieron para una recepción oficial a pesar del estado de nerviosismo y tensión del archiduque. A continuación, cambiaron los planes de su ruta para dirigirse al hospital a visitar a los heridos del ataque. A las 10:45 subieron al coche en dirección al hospital. Gavrilo Princip, uno de los integrantes del fallido atentado, tras el fracaso pone rumbo a una tienda, donde sorprendido ve en el cuarto trasero el descapotable de Francisco Fernando maniobrando para coger el camino correcto hacia el hospital de Sarajevo, momento en el que el motor del vehículo se paró y Princip vio su oportunidad. El jovencísimo Princip avanzó y disparó en 2 ocasiones, alcanzando la primera bala al archiduque en la yugular y la segunda a la duquesa en el abdomen. Gravemente heridos, son trasladados a la residencia del gobernador, muriendo Sofía durante el camino y su esposo Francisco 10 minutos después. Princip fue detenido inmediatamente. Todos los implicados fueron capturados, enjuiciados y condenados, algunos a la horca y otros a largas penas de prisión. Princip, debido a que en el momento del atentado no había cumplido los 20 años de edad, no pudo ser condenado a muerte y se le condenó a cadena perpetua. Tras sufrir numerosas torturas y condiciones inhumanas en la prisión, intentó suicidarse ahorcándose con una toalla, pero no lo logró. Sin embargo, enfermó de tuberculosis y tuvieron que amputarle un brazo. 2 años después, cuando solo tenía 23 años, murió enfermo, pesando solamente 40 kilos y solo. 2 días después del asesinato, Austro-Hungría y Alemania exigieron a Serbia que iniciara una investigación de lo ocurrido y enviaron una carta al gobierno de Serbia en la que les exigía adoptaran diversas medidas como compensación. Pero solo se aceptaron algunas de estas, iniciándose una crisis entre ambos países en el mes de julio. Serbia, tras asegurarse el apoyo de Rusia en caso de conflicto, movilizó al grueso de su ejército y a sus reservistas. En respuesta, Austro-Hungría movilizó al suyo y le declaró la guerra a Serbia. Como consecuencia del juego de alianzas que se vivía en Europa, pronto todas las potencias habían escogido sus aliados en el conflicto y todos estaban dispuestos a luchar, iniciando irremediablemente el 28 de julio de 1914, el cual pasaría a la historia como Primera Guerra Mundial. 5. Primera Guerra Mundial, del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918. Aunque el detonante fuera el atentado de Sarajevo del que hablamos en el punto anterior, los verdaderos motivos de las rivalidades y tensiones entre los estados europeos fue el imperialismo y la expansión colonial de estos, lo que provocó la división de las grandes potencias de la época en 2 alianzas enfrentadas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austro-Hungría. Por otro lado, se encontraba la Triple Entente,
formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza, no se unió a las potencias centrales, pues iba en contra de los términos pactados, ya que fue Austria la que inició el conflicto. Ambas alianzas fueron sufriendo diversos cambios a lo largo del desarrollo de la contienda. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras que el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se aliaron con las potencias centrales, movilizándose más de 70 millones de combatientes durante la guerra. Fue un conflicto caracterizado por el uso de nuevas armas, como los carros de combate, los aviones, los submarinos o el uso de armas químicas, las cuales llevaron el número de bajas en combate, tanto de soldados como de civiles, a un número nunca antes visto. También fue característico el estancamiento de las posiciones de los bandos durante el conflicto, atrincherándose sus tropas sin apenas variar su posición durante meses, subsistiendo en húmedas zanjas bajo tierra. Algunos de los principales acontecimientos que sucedieron en la Primera Guerra Mundial fueron la Batalla del Marne en septiembre de 1914, que supuso el fracaso del plan alemán de invadir Francia estableciendo un frente de trincheras. La Batalla del Marne dejó más de 500.000 muertos entre los dos bandos. La Tregua de Navidad, tregua no oficial en el frente occidental en la que los soldados de los ejércitos enfrentados se aventuraron en tierra de nadie e intercambiaron comida y se hicieron regalos, llegando incluso a intercambiar prisioneros, cantar villancicos o jugar partidos de fútbol. El hundimiento del RMS Lusitania el 7 de mayo de 1915 a causa del ataque de un submarino alemán. El hundimiento de este barco de pasajeros provocó que la opinión pública a nivel mundial se opusieran al Imperio alemán y a sus aliados, pero la consecuencia más importante fue que contribuyó a que Estados Unidos entrara en la guerra en abril de 1917, ya que en él viajaban 139 pasajeros estadounidenses, de los cuales 128 murieron. La Batalla del Somme, de julio a noviembre de 1916, una de las batallas más largas y sangrientas de la guerra, con más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. La Batalla de Verdún, de febrero a diciembre de 1916, fue la mayor y más larga batalla en el frente occidental, dejando unas 700.000 bajas en ambos bandos. Telegrama Zimmermann, enviado el 16 de enero de 1917, en el que el ministro alemán de Asuntos Exteriores indicaba al embajador de México de que convenciera al presidente Venustiano Carranza de que atacara a los Estados Unidos si estos entraban en la guerra. Telegrama que fue interceptado por la inteligencia británica y presentado a los estadounidenses, constituyendo así el casus belli para que entraran en la guerra. Firma del Tratado de Brest-Litovsk el 3 de marzo de 1918 entre el Imperio Alemán y Rusia, en la que ésta abandonaba la guerra como consecuencia de la llegada al poder de los bolcheviques tras la Revolución de Octubre de 1917. Proclamación de la República de Weimar el 9 de noviembre de 1918, tras la abdicación del Kaiser Guillermo II y la rendición del país. Las consecuencias más visibles de la guerra fueron la desaparición de 4 imperios con sus dinastías y aristocracia, el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano. También la gran pérdida de vidas humanas. Se estima que durante el conflicto perdieron la vida unas 10 millones de personas y 20 millones resultaron heridas, sin olvidar los daños psicológicos que padecieron muchos soldados al regresar a sus vidas anteriores. Las pérdidas territoriales, la humillación y sobre todo las compensaciones económicas que se impusieron a los vencidos de la guerra, que junto a los numerosos gastos invertidos en ella llevaron a las potencias vencidas a una profunda crisis social y económica, fueron caldo de cultivo para que pocos años después fuesen surgiendo en Europa diversos movimientos nacionalistas, radicales y totalitarios que pondrían al continente y al mundo de nuevo en alerta máxima. 6. Se inaugura el Canal de Panamá, 15 de agosto de 1914. El 15 de agosto de 1914, el capitán John A. Constantine, al mando del cementero El Ancón, cruzaron por primera vez el Canal de Panamá en una modesta ceremonia de apertura debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, poniendo fin a siglos de necesidad de atravesar el peligroso paso del Estrecho de Magallanes o el Cabo de Hornos por los barcos que querían ir del Océano Atlántico al Pacífico o viceversa. El primer proyecto de construcción de un paso artificial que uniera los dos océanos se había ubicado en Nicaragua en el siglo XIX, el cual no prosperó. Posteriormente, el francés Fernando de Lesseps presentó un proyecto de excavación del Canal de Panamá que también fracasó.
Tras dicho fracaso, se firma entre el gobierno estadounidense y el colombiano el Tratado Errán-Hay para la construcción de un canal transoceánico en tierras panameñas. Cabe recordar que en estos años Panamá pertenecía administrativamente a Colombia. Tras la negativa del Senado colombiano de aprobar dicho tratado, se crea un movimiento separatista formado principalmente por empresarios panameños y apoyados por Estados Unidos, que consiguen finalmente el 3 de noviembre de 1903 la separación de Panamá de Colombia y tras el tratado Hay-Bunó-Varilla ejecutar la obra de construcción del canal. La recientemente constituida República del Panamá concedió los derechos del canal a perpetuidad a los Estados Unidos, incluida una franja de 8 kilómetros a cada lado. Sin embargo, este tratado tuvo innumerable oposición en las décadas siguientes, ya que Panamá quería recuperar el control de la zona del canal. El 7 de septiembre de 1977, el presidente Jimmy Carter y el jefe del gobierno de Panamá, Omar Torrijos, firmaron el Tratado Torrijos-Carter que devolvía a Panamá el control completo del canal el 31 de diciembre de 1999. El Canal de Panamá costó a los estadounidenses aproximadamente 375 millones de dólares de la época, siendo el proyecto de construcción más costoso en la historia del país hasta el momento. También el costo en vidas fue enorme. Según los archivos del hospital, se perdieron 5.609 vidas por enfermedades o accidentes durante la construcción estadounidense. Si sumamos las muertes ocurridas durante la época de construcción por los franceses, el total aumentaría a aproximadamente 25.000 muertes. También hay que destacar la cantidad de pueblos y sus habitantes que debieron ser reubicados tras la construcción de los lagos artificiales y represas que inundaron sus hogares, así como el grave daño ecológico y la movilización de numerosas especies animales por los mismos motivos. 7. Einstein publica la teoría de la relatividad general, 25 de noviembre de 1915. En 1905, poco tiempo después de formular la teoría de la relatividad especial, Einstein comenzó a lucubrar cómo describir los fenómenos gravitatorios con la ayuda de la nueva mecánica. Tras 8 años de investigación, su trabajo culminó el 25 de noviembre de 1915 con la presentación a la Academia Prusiana de las Ciencias de su artículo, que contenía las conocidas como ecuaciones de campo de Einstein. Desde predecir fenómenos cósmicos al desarrollo de la tecnología GPS, la teoría de la relatividad de Einstein no tuvo solamente repercusión o aplicaciones estrictamente científicas o tecnológicas, sino que también las tuvo en otros campos del conocimiento, como la cultura o la filosofía. Al asegurar Einstein que el paso del tiempo y otros fenómenos que se consideraban irrebatibles dependían de ciertos parámetros del observador, incitaba a pensar que lo mismo podía ocurrir con otros conceptos como el bien, el mal o la verdad. 8. Revolución rusa. Del 8 de marzo de 1917 al 16 de junio de 1923. A comienzos del siglo XX, Rusia era un país tecnológicamente atrasado, con una monarquía absoluta encabezada por el zar Nicolás II y una clase social mayoritariamente rural y extremadamente pobre que estaba viviendo una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población. Esto, unido a las constantes derrotas y numerosas bajas que estaba sufriendo su ejército en la Primera Guerra Mundial y las sufridas en la guerra contra Japón, llevaron al descrédito de los Románov, la familia real, sin olvidar la poca popularidad de la que gozaba la emperatriz Alejandra, la esposa del zar, que se oponía a cualquier reforma que beneficiara a la ciudadanía. Esta situación de descontento general, unido al duro invierno que se estaba sufriendo en esa época del año, llevaron a que en febrero se iniciara de manera espontánea una huelga de los trabajadores de la capital, Petrogrado, la actual San Petersburgo. Estas huelgas y manifestaciones en los días siguientes aumentaron en número por toda la ciudad y como consecuencia también la tensión, dejando un saldo de más de un centenar de víctimas mortales, sobre todo manifestantes. La falta de medios por parte del ejército para reprimir la revolución llevó a que el 15 de marzo el zar Nicolás II abdicara, siendo este el último zar del imperio. Tras esto, se formó un gobierno provisional presidido por Alexander Kerensky y se sucedieron unas semanas de calma, sin represalias ni disturbios de ningún tipo contra los antiguos aliados y siervos del zar. También se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la de Vladimir Lenin en el mes de abril, exiliado en Suiza, quien se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares.
Lenin quería cambiar el capitalismo por un sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado, y gracias a su carisma y buenas dotes oratorias, logró influenciar en gran parte de la población. Mientras tanto, el gobierno provisional iba perdiendo apoyo. Rusia seguía mandando recursos y tropas para combatir en el frente contra Alemania, y cualquier oposición a esto era duramente reprimida por el gobierno, lo que junto a otros factores llevó a Lenin y a León Trotsky, otro de los organizadores e ideólogos de la revolución, a planear el derrocamiento del gobierno para implantar el sistema comunista. Durante la noche del 24 al 25 de octubre, la Guardia Roja bolchevique tomó, sin apenas resistencia, el control de los puentes, de las estaciones, del Banco Central y de la Central Postal y Telefónica de Petrogrado justo antes de lanzar el asalto final contra el Palacio de Invierno, en el que derrocaron al gobierno provisional. Tras esto, Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto que repartía la tierra entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, con la misión de convocar unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente, en la que los bolcheviques, el partido de Lenin, perdieron. Descontento con el resultado, Lenin ordenó la disolución de la asamblea, lo que fue calificado como un golpe de Estado por muchos rusos y por la prensa internacional, acto que desembocaría en una guerra civil. La noche del 16 al 17 de julio de 1918, en la ciudad de Ekaterimburgo, la familia imperial de los Romanov fue exterminada al completo, asesinados a tiros y bayonetazos por tropas bolcheviques, supuestamente por orden expresa de Vladimir Lenin. Tras asesinarlos en el sótano de la casa donde estaban recluidos, sus cuerpos fueron llevados al bosque, donde fueron desnudados, mutilados con granadas y ácido, quemados y posteriormente enterrados. Tras varios años de conflicto que enfrentaron al Ejército Rojo contra el Ejército Blanco, conflicto en el que se cometieron auténticas atrocidades, finalmente venció el Ejército Rojo, imponiéndose el leninismo y la dictadura del proletariado, fundándose la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. 9. Tratado de Versalles, 28 de junio de 1919. El armisticio, con la finalidad de poner fin a los combates en el campo de batalla, se firmó el 11 de noviembre de 1918, pero no fue hasta junio del año siguiente, tras meses de negociaciones, que no se redactaron y firmaron los términos de la paz por cada una de las potencias vencidas. El conocido como Tratado de Versalles fue el que se le impuso a Alemania, ya casi consolidada como República de Weimar, acabando oficialmente con el estado de guerra entre la Alemania del Segundo Reich y las potencias aliadas. Fue firmada exactamente 5 años después del atentado de Sarajevo en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles. Las disposiciones y acuerdos del tratado estaban divididas en 15 partes distintas, siendo algunas de las más importantes y controvertidas la que obligaba a las potencias centrales a responsabilizarse de haber iniciado la guerra, la obligación de desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores, incluyendo la pérdida de soberanía sobre sus colonias, y abonar exorbitantes indemnizaciones a los países vencedores con sus intereses correspondientes. Alemania liquidó finalmente la totalidad de las reparaciones de guerra el 3 de octubre de 2010. 10. Entrada en vigor de la Ley Seca, 17 de enero de 1920. A principios del siglo XX, Estados Unidos estaba recibiendo un gran número de inmigrantes europeos, muchos de ellos de Irlanda, Alemania, Polonia e Italia, países donde la tolerancia sobre el consumo de alcohol chocaba con las conservadoras costumbres de gran parte de la población protestante local. El aumento de la delincuencia en estas ciudades receptoras de inmigrantes, como Chicago, Boston o Miami, sirvió de argumento a muchos predicadores protestantes o asociaciones en contra del alcohol para acusar al consumo de este de ser la principal causa del aumento de los delitos y de la violencia intrafamiliar. Una de estas organizaciones era la llamada Movimiento por la Templanza, que desde mediados del siglo XIX luchaba por la prohibición de la venta y consumo de alcohol, al que vinculaban con la decadencia social, la pobreza, la prostitución, la enfermedad y sobre todo la delincuencia. En 1917, el Congreso aprobó una resolución a favor de una enmienda a la Constitución, la Enmienda 18, que prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y el transporte de bebidas alcohólicas a todo el territorio de los Estados Unidos.
En octubre de 1919 se aprueba finalmente la Ley Volstead, o Acta de Prohibición, que implementaba la prohibición dictaminada por la enmienda 18, entrando finalmente en vigor el 17 de enero de 1920. El senador Andrew Volstead, impulsor y redactor de la nueva norma, dijo: «Esta noche, un minuto después de las 12, nacerá una nueva nación. Todos los hombres volverán a caminar erguidos. Sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno». Aunque realmente durante el tiempo que duró la prohibición el consumo de alcohol se llegó a reducir a la mitad, continuó habiendo una alta demanda de bebidas alcohólicas, lo que provocó el notable incremento de organizaciones mafiosas que producían alcohol de forma clandestina o lo importaban clandestinamente de otros países. La ilegalidad de esta práctica causó que el alcohol así producido adquiriese precios elevados en el mercado negro, atrayendo a importantes bandas de delincuentes. El principal ejemplo de esto fueron Al Capone y otros jefes de la mafia, que ganaron millones de dólares mediante el tráfico y la venta clandestina, expandiendo sus actividades criminales a casi todo el país, e involucrando la corrupción de numerosísimos funcionarios y policías encargados de hacer cumplir la ley seca. La aplicación de esta ley, en vez de solucionar problemas sociales como la delincuencia, había llevado el crimen organizado a unos niveles nunca antes vistos en los Estados Unidos. Si antes de la prohibición había 4.000 reclusos en las cárceles federales, en 1932 había casi 27.000, y el gobierno tenía que gastar enormes cantidades de dinero tratando de forzar la obediencia a la ley seca y a luchar contra el crimen derivado de ella, lo que provocó un giro de 180 grados en la opinión pública sobre la conveniencia de esta ley. En 1932, el Partido Demócrata incluyó en su plataforma la intención de derogar la ley seca, y Franklin Roosevelt dijo que, de ser presidente, derogaría las leyes que aplicaban la ley seca. El crack del 29 también influyó a la hora de decidir revocar dicha ley, ya que permitiría la aplicación de nuevos impuestos al alcohol y generaría nuevos puestos de trabajo. Finalmente, el 21 de marzo de 1933, Roosevelt firmó el Acta Cullen-Harrison que legalizaba la venta de cerveza y vino. Meses más tarde, el 5 de diciembre de 1933, fue ratificada la enmienda 21, que derogaba la enmienda 18, por lo que se legalizó de nuevo la producción, distribución, venta y consumo de alcohol en el país. Nacimientos. Ronald Reagan, 6 de febrero de 1911. Cantinflas, 12 de agosto de 1911. Kim Il-sung, 15 de abril de 1912. Richard Nixon, 9 de enero de 1913. Orson Welles, 6 de mayo de 1915. Augusto Pinochet, 25 de noviembre de 1915. Frank Sinatra, 12 de diciembre de 1915. John F. Kennedy, 29 de mayo de 1917. Nelson Mandela, 18 de julio de 1918. Juan Pablo II, 18 de mayo de 1920. Fallecidos. Gustav Mahler, 18 de mayo de 1911. Joseph Pulitzer, 29 de octubre de 1911. Los 1517 fallecidos en el Titanic, 15 de abril de 1912. Bram Stoker, 20 de abril de 1912. Francisco Fernando de Austria, 28 de abril de 1914. Rubén Darío, 6 de febrero de 1916. Grigori Rasputin, 30 de diciembre de 1916. Mata Hari, 15 de octubre de 1917. Familia Romanov, 17 de julio de 1918. Theodore Roosevelt, 6 de enero de 1919. Dejen en comentarios qué otros acontecimientos ocurridos en esta época creéis que faltan. Suscribíos y darle al like, que así nos ayudáis a seguir creando más vídeos. Un saludo a todos esos curiosos que nos acompañan siempre.